Vamos. Ay. Sí. ¿Sí? ¿Está todo andando? Bueno. ¿Juego cronómetro? No, para. Luca, no me mires. No me mires. Porque yo tengo que mirar para esa cámara ahora, así que... Bueno, vamos. Hola amigos, qué bueno encontrarnos una vez más en este espacio a través de un podcast para seguir profundizando todo lo que el Señor nos viene hablando nexo tras nexo como grupo, como iglesia y creemos que es especial poder profundizar mucho más y poder escuchar lo que el Señor nos está hablando en este tiempo. Hoy, como siempre, tenemos una invitada, Vale Bravo, así que Vale, presentate, ¿cómo estás? Hola amigos, ¿cómo andan? Bueno, soy Valentina, tengo 21 años y nada, estamos acá, es un privilegio estar acá con Tomás Brancato, nuestro adorador. Despierta. Así que nada. Bueno, como algunos habrán estado en el Nexo, estuvimos hablando de la importancia de vivir una vida apasionada, que hablamos de que se traduce en vivir una vida profética y que hablamos que en esencia lo profético no es un momento simplemente de sentir algo del Señor, sino que vivir una cultura donde todo lo que hacemos manifiesta algo del cielo en la tierra. Pero vamos a ir más profundo. Entonces, Vale, yo quisiera preguntarte, eh, ¿cómo ves vos que es importante lo profético hoy en nuestra vida en la iglesia y cómo afecta intentar caminar en los demás ministerios, pero sin caminar en lo profético? Para empezar, el ministerio profético nos otorga la sensibilidad y la pasión de Cristo. Y restaura la habilidad en nosotros de escuchar a Dios. O sea, fuimos creados para escuchar a Dios y esa es parte de nuestra esencia. El ministerio profético tiene que ver con nuestro verdadero diseño. Y Romanos 8:29 dice que todos fuimos llamados a ser transformados según la imagen de Jesús. Entonces, es como este llamado de volver a la esencia. Volver a la esencia tiene que ver con escuchar a Dios. Y escuchar a Dios enciende nuestros corazones. Escuchar a Dios nos hace sensibles a su pasión y a su amor. Y despierta un amor en nosotros. Y ahí yo creo que lo conecto con esto de que el ministerio profético es esencial para cada ministerio, para cada una de las otras dinámicas, porque en 1 Corintios 13 habla del amor, ¿no? Dice que todo lo que hagamos sin amor no cuenta. Y mira, yo lo voy a leer y dice, si hablo del 1 al 3, 1 Corintios 13 del 1 al 3, dice, si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios, si poseo todo conocimiento, si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, si entrego mi cuerpo para tener de qué presumir, pero no tengo amor, nada gano con eso. Entonces es como que el ministerio profético desarrolla ese amor en nosotros para que en todas las otras dinámicas nos podamos mover, ¿no? y crecer, ¿no? Y otra cosa del ministerio profético es que su foco y la motivación es que nos trae la revelación del corazón de Jesús. Es decir, podemos sentir sus sentimientos, sus emociones, mostrar su corazón, sentir su corazón. Sí, además creo que es muy importante entender que nosotros decimos conocer un Dios vivo y creo que la revelación de lo profético, que es el Espíritu Santo en nosotros, es lo que verdaderamente nos hace diferenciarnos de cualquier ídolo. Dice el Salmo 115 que los ídolos no hablan, que los ídolos tienen oídos pero no escuchan, tienen manos y no tocan. Entonces, si nosotros no caminamos en lo profético, estaríamos pudiendo caer en esto de la religiosidad, en simplemente decir, ok, Dios es amor, pero mis acciones no manifiestan amor. Dios es paz, pero yo no vivo en paz, porque simplemente estoy teniendo un Dios desde la información, desde lo intelectual, y no se manifiesta una vida. O sea, el Espíritu Santo en nosotros, manifestando lo profético, es
vivir al Dios vivo y dice Romanos también esto, que el amor de Dios, con lo que decías vos, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. O sea, todo lo que es Dios está depositado en nosotros. Como que muchas veces la religiosidad nos hace tratar de buscar un Dios lejano, pero lo profético nos invita a decir, el Dios está dentro de nosotros y todo lo que Él es se manifiesta por el Espíritu Santo hoy en nosotros. Sí, sí, totalmente. Y creo que ahí lo conecto también directamente para ir viendo cómo funciona con cada ministerio, ¿no? Y el ministerio, qué sé yo, el pastoral, que nos da el carácter de Cristo. Uno dice, necesito, el carácter de Cristo viene de contemplar su carácter, o sea, de mirarlo, de adorarlo, de mirar y contemplar. Es como, nos somos transformados en la medida en que contemplamos, y para contemplarlo necesitamos una relación con el Espíritu Santo. Creo que en la vida cotidiana, en las decisiones que tomamos, en el día a día, ¿no? En los pasos, mis pensamientos, mis emociones, todo lo que hacemos tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Y vamos a ir siendo llenos en la medida en que lo contemplemos a Él, y nuestro carácter va a ser transformado. Y además es como un corazón quebrantado y humilde, es decir, un carácter quebrantado transforma el ambiente. Un carácter, una persona, lo vimos con María de Betania, ella súper quebrantada transformó ambientes, desató milagros. Y eso también tiene que ver con el carácter de cada uno. Eso es muy bueno porque nos está conectando cómo lo profético complementa el carácter. Y yo creo que esta dinámica pastoral, que todavía no entramos a ese tema, no se habló todavía, pero creo que lo pastoral tiene como dos facetas, que es, primero, ser lleno de la imagen del Hijo, lo que decías vos, el contemplarlo, pero después nuestro rol pastoral nos lleva a discipular a otras personas. Y yo veía esto, volviendo a esta pregunta de cómo afecta intentar caminar los ministerios sin el ministerio profético. Y el pastoreo sin lo profético nos puede llevar a tener falta de dirección y visión sobre las personas que lideramos. Yo creo que un pastoreo sin lo profético te hace mirar las debilidades de esa persona, pero no poder ver hacia dónde Dios la quiere llevar. Entonces, vamos a caer en simplemente corregir acciones de hoy, pero no dar destino hacia dónde Dios la quiere llevar. Y creo que lo más lindo de todo esto es que no hablamos de simplemente información ahora, sino que hablamos de experiencias que vivimos y cosas que estamos experimentando como iglesia. Y me ha pasado un montón de veces de tener algún discipulado o simplemente una charla con alguna persona y he visto lo profético tan eficiente porque quizás me encontré una persona que me dice, tengo un problema y por alguna razón el Espíritu Santo me pone, esta persona tiene falta de perdón. Y claro, vos decís, che, ¿cómo estuvo tu relación con tus papás? Y es la persona que estaba haciendo un problema alrededor de un fruto y no de la causa. El Espíritu Santo te revela esa causa y te da esta conciencia de poder saber algo de esa persona que no lo puedes hacer por tus fuerzas. Entonces lo profético te hace mucho más eficiente a la medida de poder mostrar a la persona que Dios conoce lo que le pasa y hacia dónde la quiere llevar. Sí, totalmente. O sea, es como te da ese discernimiento a la hora de discipular. Y eso es totalmente una relación continua con el Espíritu Santo. Por otro lado, tenemos el ministerio evangelístico, que nos da la compasión de Cristo, y obviamente la compasión viene de sentir lo que Dios siente. El ministerio profético nos hace sentir la pasión de Cristo. Y también trae la manifestación de Dios a tal punto que se termina convirtiendo en un arma evangelística. No sé si quieres agregar algo con respecto a eso. También, lo mismo. Creo que evangelismo sin la sensibilidad de lo profético nos puede hacer intentar revelar un Dios vivo, pero desde nuestras palabras. Y dice que Jesús todo el tiempo, como hablamos en Nexo, lo profético trae realidades visibles de lo invisible. Entonces, un evangelismo profético nos llevaría a través de oraciones, ver sanidades, a través de justamente alguna palabra de conocimiento, decir, che, yo siento que hoy te sentís así, y capaz la persona se sentía así. Entonces, creo que lo profético te hace efectivo a la hora de evangelizar también. Sí, sí, totalmente. Con el ministerio bíblico, bueno, la palabra es la expresión de la voz de Dios más contundente que tenemos. La palabra es
La Biblia es la palabra profética más segura. Y todo lo que Dios nos habla está en la Biblia. O sea, todo. Y de hecho, siempre que Dios sentimos que el Espíritu Santo nos está hablando algo, ya sea para alguien, para nosotros, todo tiene que estar fundamentado en la Biblia. La Biblia es una profecía, está viva la Biblia. Y a veces pensamos que no, que es un libro de historia o que simplemente, bueno, es un libro de autoayuda, pero la realidad es que podemos tener el entendimiento y podemos desarrollar un estilo de vida de lectura de la palabra, pero sin el Espíritu Santo se vuelve solamente en información. Y eso nos termina haciendo, nos endurece nuestro corazón, porque la información nos vuelve orgullosos en cierto punto. Entonces, podemos tener el entendimiento, pero es el Espíritu Santo el que, esto lo dijiste vos en Nexo, es el Espíritu Santo el que vivifica, que da vida a esas palabras. Sí, no, creo que es lo mismo. Sabiduría y Biblia sin el Espíritu Santo te hace simplemente saber ese Dios de la Biblia, pero la revelación a través de lo profético te hace experimentar el Dios de la Biblia. Entonces, creo que un buen parámetro para medir esto es nuestras acciones. Cuánto se parecen a lo tanto que sabemos. Si nuestras acciones verdaderamente están revelando a alguien o simplemente son palabras que tratan de ganar discusiones por la información que tenemos, pero al mismo tiempo también leemos la Biblia y no sentimos esa pasión, no sentimos que estamos viendo o contemplando, como decíamos al principio, a ese Dios que estamos leyendo. Sí, totalmente. Y el ministerio apostólico, creo que entender en profundidad el plan global de Dios, obviamente que viene de una relación con el Espíritu Santo primero y principal, porque Dios le revela sus secretos a sus amigos. Y creo que a veces no hemos podido llegar a entender en su totalidad muchas de las cosas a raíz de que no tenemos esta relación con el Espíritu Santo, y creo que la ausencia del ministerio profético nos lleva a una insensibilidad espiritual, la cual nos lleva a una inmadurez. Y el ministerio apostólico, ¿qué nos da? La madurez. Y creo que es entenderlo, poder como integrar todo, y vemos la importancia del ministerio apostólico desarrollándose en distintas maneras en cuanto a lo profético. Sí, yo pensaba esto, que cuando hablamos de madurez, podrían ser muchas cosas que conlleva la madurez espiritual o la madurez expresando lo apostólico, pero para mí algo muy clave de lo apostólico o la madurez, es que te hace entender el plan global de Dios. La madurez te lleva a entender, te saca de vos mismo y te lleva a entender que Dios tiene un plan con la tierra, tiene un plan con las personas, tiene un plan con la iglesia a nivel global, no solamente nuestra iglesia local. Y algo que anotaba era esto, que la madurez sin lo profético te lleva a entender el plan de Dios, pero no a ser entendido en los tiempos. O sea, uno entiende por madurez el plan de Dios, dice, ok, Dios tiene un plan con la gran comisión, Dios tiene un plan de que va a regresar y eso va a tener varias dinámicas, pero madurez sin lo profético te hace entender los tiempos, pero no ser entendido en los tiempos que estamos viviendo. Entonces creo que esto nos da pie también para entrar en esto próximo, que nos parece importante marcar que lo profético tiene muchos frutos. El Espíritu Santo, nosotros manifestando lo profético, nos lleva, como dice Gálatas, a tener frutos del Espíritu, que son mucho de carácter, de este amor que hablamos hoy. El Espíritu Santo nos lleva a tener paz, como dijo Jesús en Juan, pero una de las cosas que dijo Jesús es que fruto de vivir lo profético a través del Espíritu Santo es que Él nos iba a hacer entender lo que iba a venir. Entonces, hablando de esto, de la madurez y el entendimiento de los tiempos, la pregunta sería, ya que vemos que lo profético expresa que viene algo, o sea, lo profético también nos hace alusión a algo que va a venir. Entonces, ¿cuál es la importancia de entender los tiempos proféticos? O sea, ¿cuál es la importancia de entender este tiempo como profético, pero también entender el tiempo que viene como un tiempo profético? Yo creo que el entendimiento en los tiempos es una pieza esencial del ministerio profético, porque el ministerio profético
alinea a la iglesia con la agenda de Dios. O sea, la agenda de Dios y los movimientos que Él quiere hacer en la tierra. Entonces, el entendimiento, cuando nosotros entendemos el tiempo que estamos viviendo, eso viene como consecuencia de entender el tiempo que viene. Y la Biblia vemos que estamos en un tiempo profético. El tiempo que viene es profético, entonces es decir, necesitamos aprender a desarrollar este amor por el regreso de Jesús y la madurez espiritual se revela en eso. La madurez espiritual es revelada en el entendimiento que tenemos del tiempo que estamos viviendo y del tiempo que viene. Y desarrolla un amor por el regreso de Cristo. Eso es inevitable. Y creo que voy a leer un versículo que es Amós 3:7, que dice: en verdad, nada hace el Señor y Dios sin antes revelar sus planes a sus siervos los profetas. Entonces, yo creo que, y lo conecto a esto porque dice a sus siervos los profetas. Y yo creo que aquellos que han desarrollado esta pasión y aman lo que Dios ama, son activados en el entendimiento de los planes de Dios, en el entendimiento de los tiempos. Y creo que parte de entender los tiempos, creo que hoy estamos viviendo a nivel global. Muchas de las profecías se están cumpliendo en parte y una de esas es, hoy vemos muchas casas de oraciones alrededor del mundo y vemos que no es algo de un ministerio, no fue la idea de un ministerio que porque tal ministerio lo hace, nosotros también lo hacemos y está buenísimo. No se trata de eso, sino que tiene más que ver como... Es algo que Dios ya lo había profetizado, es algo que ya estaba en la Biblia. Entonces, parte de entender los tiempos es decir, esto hay que activarlo. Tenemos que desatar los movimientos de Dios en la tierra. Sí, yo creo que lo he visto en mi vida y aplicado esto al regreso de Jesús. Claro, yo en mi Biblia había leído muchas veces que el Señor viene, pero cuando empecé a caminar con el Espíritu Santo, una vida profética, eso activó mi presente. Entonces, porque creo que puede surgir esta pregunta de decir, ok, yo entiendo los tiempos proféticos o entiendo que el Señor va a venir, pero esto ¿cómo me activa? O sea, ¿esto qué produce en mí? Entonces, primero entender que entender el tiempo que viene no viene por yo leer la Biblia simplemente o por yo saber algo, sino viene porque el Espíritu Santo en nosotros, me dijo Jesús, va a producirles que van a entender lo que va a venir. Y dice Romanos esto, que entendiendo el tiempo en el cual estamos viviendo, tomen las armas. Entonces, esto nos habla de que entender el tiempo profético afecta tus decisiones hoy. Porque, claro, nosotros podríamos decir, no, entender la venida del Señor, esto, yo mañana tengo que ir a trabajar, yo mañana tengo que estar en mi casa, tengo que armar mi cama, o sea, es como que quedan lejos algunas cosas y no las podemos relacionar, pero no, creo que verdaderamente vivir una vida profética de entender los tiempos hace que todas tus decisiones de hoy empiecen a afectar porque estás entendiendo lo que va a venir. Se me venía recién Noé. El Señor le dijo, le trajo revelación, le dice, va a venir un diluvio. Dice, viene algo. Y cuando él entiende eso, sus decisiones de hoy empiezan a ser afectadas. Entonces, él deja de vivir su vida normal y empieza a decir, tengo que construir un arca. Entonces, yo creo que hoy hay una iglesia que está siendo llena del Espíritu Santo y está pasando algo que justo ayer en casa de oración lo meditábamos y lo notaba, es que la iglesia se está uniendo a un mismo testimonio con el Espíritu Santo. O sea, creo que parte de lo profético en este tiempo es que lo que el Espíritu Santo está hablando es lo que la iglesia va a empezar a hablar. Y lo leí esto en 1 Juan. Dice que en el cielo hoy está viendo un testimonio de Jesús. Y dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Juan viene hablando, Jesús es el Hijo de Dios, y dice, hay un testimonio que se está escuchando en el cielo, que esto lo dan el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Pero dice también en el versículo 8, y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. O sea, Dios en este tiempo está uniendo ese testimonio del cielo, como dijimos, lo profético une el cielo y la tierra. Ahora la tierra, la iglesia se está concordando con el Espíritu y según la Biblia, el Espíritu dice que está clamando 2 cosas, Abba Padre y ven. Entonces, la iglesia diciendo, ven Señor Jesús,
no es una iglesia que simplemente se le ocurrió decir esto, sino es la iglesia uniéndose al mismo testimonio o mismo clamor del Espíritu Santo. Entonces, para aclarar esto, nuestras decisiones de hoy son proféticas. O sea, nuestras decisiones, como hizo Noé, entender lo que viene es lo que te va a activar a hoy tomar decisiones sabias. O sea, creo que si hoy nuestro foco está, todo lo que estoy decidiendo es para ganar más plata, ok, mi visión profética está siendo yo quiero ser rico. Entonces, cuando digo mi visión profética dice, viene el Señor Jesús, empezamos a cambiar nuestras decisiones de hoy y empezamos a priorizar otras cosas y empezamos a crear arcas, que yo creo que esta arca hoy en la iglesia se traduce como las casas de oración. Porque dice que Daniel 11 dice que cuando venga esto que ha de venir, dice que va a ser muy difícil, va a ser muy intenso, pero dice, el pueblo que conoce a su Dios, y hablamos esto en el Nexo, que lo profético te lleva a conocer, a una comunión, te saca del yo sé de Dios, yo sé que Él es amor, yo sé que Él es poderoso, y te lleva a yo conozco a un Dios de amor, yo conozco a un Dios poderoso. Entonces dice Daniel, hay una generación que en medio de este tiempo no va a ser efectiva por lo que sepa, sino porque conoce a su Dios. Dice, entonces, más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Entonces, yo creo que hoy ya está pasando y para mí lo que necesitamos entrar ahora a hablar es esto. Este arca va a ser la casa de oración. Entonces, ¿cómo respondemos a este tiempo para construir casa de oración? ¿Qué rol toma la casa de oración? ¿Cómo vos lo ves como algo clave hoy? Bueno, para empezar, creo que todo lo que nosotros estamos hablando, todo el plan de Dios gira en torno a un solo deseo, que es Dios queriendo habitar con el hombre. Todo lo que Dios está haciendo en la tierra, todo el plan literalmente que Él está desarrollando y que los movimientos que Él está desatando en la tierra son por un mismo deseo, que es que Él quiere habitar con el hombre. Él quiere estar entre nosotros. Y vemos que David fue una persona que desarrolló el ministerio profético porque aprendió a amar lo que Dios amaba. Y él, bueno, la Biblia lo llama el hombre conforme al corazón de Dios. Y él entendió que en el corazón de Dios había un solo deseo. Y él desarrolló ese deseo. Lo vemos en el Salmo 27, dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Es estar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Y después lo vemos en el Salmo 132, él hizo un juramento al Señor, dijo, no voy a dar descanso a mis ojos hasta hallar un lugar para el Señor, una morada para Dios. Y a veces pensamos que sí, es verdad, Dios es omnipresente, Dios está en todos lados, pero hay una diferencia entre su omnipresencia y su presencia manifiesta. Y eso es como... Son lugares en donde la presencia de Dios se manifiesta a tal punto que empezamos, bueno, nuestros corazones empiezan a arder. Lugares en donde la presencia de Dios es tan fuerte, se ve tan fuerte, se siente tan fuerte que los velos caen, las escrituras se nos abren y de golpe entendemos lo que antes no entendíamos. Lugares en donde hasta suceden milagros. Es un lugar en donde Dios encuentra descanso. Y un lugar de descanso para Dios es un lugar en donde la presencia y la voluntad de Dios es hecha en su perfección. Entonces, buscamos que el Señor encuentre descanso en medio nuestro, por un solo deseo, por el deseo de Dios de habitar con nosotros. Sí, Él va a volver en su plenitud. Dios va a estar en la tierra con el hombre. Pero desde el principio de la creación, Dios pensó esto y Él está despertando a una generación que ame una sola cosa, estar con Él. Que la presencia sea el centro. Y Él está haciendo esto, Él está restaurando su presencia en lugares, en templos, en las casas, en nuestras vidas personales. Yo creo que esto es lo que a mí me genera esta pregunta, porque David respondió a este deseo del corazón de Dios. ¿Cómo vamos a responder nosotros al anhelo del corazón de Dios de estar entre nosotros? Sí, yo creo que con esto que decías, casa de oración en la iglesia hoy, una vez más, no es tenemos más ganas de orar simplemente o de orar, sino que
estamos volviendo a priorizar su presencia expresado en casa de oración, porque creo que en lo que hemos fallado es que hemos tenido la buena intención de entrar en el segundo mandamiento sin el primero. Hemos tenido la buena intención de amar a las personas, de querer, como hablamos hoy, evangelizar, que las personas se conviertan a la imagen de Cristo. Todo esto, hemos tenido esa buena intención de amar al prójimo, pero no hemos entrado primero a amar a Dios con todo nuestro corazón. Entonces, la casa de oración en las iglesias, nuestra vida, tiene que ver con una expresión de decir, Señor, tu presencia necesita ser el centro. O sea, tu presencia entendemos que, claro, ya no es un concepto, sino que es verdaderamente vos estando con nosotros, porque lo que decía vos, el deseo de Dios es habitarnos en nosotros y con nosotros, a tal punto que nos dio su Espíritu. O sea, el Espíritu Santo en nosotros es un montón de cosas, pero si es una, es la expresión más palpable de que Dios quiere estar ni siquiera con nosotros, en nosotros. Es como que Él nos quiere tomar por completo. Entonces, claro, como iglesia hemos intentado amar lo que Él ama, justamente, sin amarlo a Él primero. Entonces, para cerrar, quiero nombrar esto que dice en Corintios, creo que, no sé si es primera o segunda, pero 14, dice que cuando lo profético está en una iglesia, cuando una iglesia tiene la prioridad como la presencia de Dios como su prioridad, dice que hasta cuando entra un incrédulo, dice que va a adorar y se va a arrepentir, no por una buena prédica, no porque alguien le predicó algo, le dijo algo, sino porque pudo reconocer que Dios estaba ahí. Y dice que la respuesta va a ser adorar. Entonces, como decíamos recién, no es que tenemos ganas de adorar, sino que adoración y oración es la respuesta natural de que la presencia de Dios esté en un lugar. O sea, tantas veces hemos estado cantando, como cantamos en el Nexo Night, que fue muy increíble, pero decimos con todo y en todo tiempo te adoraré. Y hemos cantado eso así muchas veces, pero es el tiempo donde la realidad de que la presencia de Dios esté diciendo en todo tiempo te adoraré, y todo lo que somos empieza a responder, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, nuestro corazón empieza a amarlo como, pero de verdad, no es simplemente una información de que en todo tiempo te voy a adorar, sino en todo tiempo te adoro, y la adoración está siendo una respuesta a la revelación de Jesús. Esto lo hablamos en Nexo. ¿Qué es lo profético en su esencia? Dice Apocalipsis, es el testimonio de Jesús. Entonces, y en ese contexto, el ángel le dice a Juan, adora a Dios. O sea, la adoración en este tiempo no son buenas canciones, es parte, pero no son buenas canciones, no es simplemente nosotros cantando o haciendo un turno de casa de oración. La adoración va a ser una respuesta a caminar con un Dios vivo, o sea, a la manifestación de Dios, como dice Corintios. Cuando ustedes vivan lo profético, hasta los incrédulos van a adorar porque puedan reconocer que Dios está ahí. Em, entonces, nada, yo creo que esto de casa de oración es mucho más que simplemente un concepto bíblico, sino que tiene que ver con volver a priorizar lo importante. Tenemos este pilar como iglesia. Su presencia es la diferencia. O sea, nuestros abrazos, nuestros actos de amor, todo lo que hacemos, nuestras palabras, solamente son distintas a lo que podríamos encontrar afuera si está la presencia de Dios. Entonces esto nos llenó de un quebranto, nos llenó de una humildad de decir, Señor, te necesitamos. Y esto está produciendo esto, que nuestra iglesia dejó de ser una iglesia de domingos, de fin de semana, y se convirtió en una iglesia de todos los días, porque dijimos, claro, nuestro Dios está vivo, nuestro Dios vive en nosotros lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y esto no es un templo, no es una construcción, sino que es una casa para que Él habite. Y el Señor dijo, si mi casa no es una casa de oración, o sea, no es el modelo que yo pensé, se termina convirtiendo en una cueva de ladrones. Entonces, termino con esto. Toda cosa que construimos para Dios, que no es como Él dijo que sea, termina siendo una cueva de ladrones. O sea, si no construimos una casa donde Él es el centro, la oración, una casa de oración tiene que ver con eso, una casa donde priorizamos la conexión con Él. Todo lo que está fuera de eso como prioridad termina siendo una cueva de ladrones, porque terminamos sirviendo desde nuestras fuerzas, terminamos tratando de amar al prójimo con nuestro amor tan limitado, y su presencia, sin querer, queda a un costado. Y yo creo que fue en Nexo, no sé cuándo, pero tuve una imagen de toda la iglesia
adorando y cantando, y como si el Espíritu Santo se personificara, estaría en un rincón, así, como simplemente estando ahí detrás de todo, cuando tendría que ser el centro, estaba sin querer siendo ignorado, simplemente por esto, porque no hemos entendido que el primer diseño y llamado es amarlo a Él por sobre todas las cosas y que su presencia haga la diferencia. Así que para cerrar, ahora sí, simplemente creo que nos llevamos este desafío de decir, antes de construir ambientes, antes de construir la iglesia, nosotros somos, una vez más, portadores del Espíritu Santo, em, y, este mensaje de lo profético no es un mensaje para estar en la iglesia o para vivirlo acá, sino que es un mensaje para un estudiante, es un mensaje para un padre, para un hijo, para un empresario. O sea, lo profético tiene que ver con la manifestación de Jesús, es Jesús vivo que resucitó, que ahora vive por el Espíritu en nosotros, en todo lo que hacemos, en todo lo que hablamos, en todo lo que tocamos. Así que bueno, nada, gracias Vale por esta charla, lo disfrutamos mucho y espero que les sea de mucho bien y puedan seguir profundizando esto. Chao.